Ahora sí, continuemos con lo que viene siendo las pruebas de hipótesis de una muestra. Para ello me voy a basar aquí en el libro y también les he preparado un archivo en Word que vienen listados los pasos se deben tomar en cuenta para cuando se realizan ese tipo de pruebas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis no es más que un procedimiento con bases matemáticas que me sirve para contestar una pregunta. Pero para ello necesitamos saber lo que es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis, tal y como tenemos aquí. La hipótesis no es más que una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. O en otras palabras, es una pregunta o lo que yo quiero o lo que yo quiero, el objetivo de mi investigación, que yo quiero sacar conclusiones. Por ejemplo, una hipótesis puede ser, como estábamos viendo en los cursos de 100 estudiantes, una hipótesis puede ser mis cursos, la mayoría de mis estudiantes tienen una nota superior de 8.5 o más. Esa puede ser una hipótesis. Y también aquí vamos a ver lo que es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Una hipótesis nula, la que nosotros nos planteamos; la hipótesis alternativa, todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere una hipótesis, una afirmación relativa o una pregunta que en base a a la información que nosotros determinemos, podemos contestarla. ¿Ya? ¿Y qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis dice que es un procedimiento basado en evidencias de la muestra y de la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. ¿Ya? Si la hipótesis les había mencionado que es esa pregunta que yo me hago, que en base a cálculos matemáticos o artificios matemáticos la voy a contestar. La prueba de hipótesis viene siendo el procedimiento que yo sigo para contestar la hipótesis. Es decir, aquí yo voy a aplicar todos los cálculos matemáticos, voy a seleccionar un estadístico de prueba, voy a seguir los 5 pasos para determinar la prueba de hipótesis. Todo ese procedimiento se le conoce como prueba de hipótesis. Y la hipótesis es la pregunta o lo que yo quiero determinar de ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, esos dos conceptos son importantes que los tomen en cuenta para cuando se resuelven este tipo de ejercicios de pruebas de hipótesis. Ya. Para ello, tenemos el procedimiento de 6 pasos para probar una prueba de hipótesis. Ya. Aquí en el libro lo resume en 6 pasos, pero yo les voy a cortar únicamente a 5 pasos porque prácticamente en el archivo que les tengo preparado estoy combinando el paso 4 y el paso 5 en uno solo. Por eso es que yo les voy a presentar la prueba de hipótesis de 5 pasos. Y la prueba de hipótesis aquí, como dice el libro de los 6 pasos, es exactamente lo mismo. Así que ustedes o bien pueden basarse en este proceso de 6 pasos o en el proceso de 5 pasos que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos un enunciado, tenemos lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, los pasos necesarios y aquí está el estadístico que vamos a utilizar. Bueno, aquí en el libro, como les mencionaba, resumen los 6 pasos, pero yo quiero mostrarles de una manera mucho más didáctica con este archivo de acá. Ya. Entonces, este archivo les voy a pasar a sí mismo en el anuncio de esta semana para que ustedes puedan revisarlo. Ya. En el comienzo les pongo aquí Z porque aquí vamos a utilizar el estadístico de prueba Z. ¿Ya? Entonces, para resolver los ejercicios de la clase de hoy, necesitamos el estadístico de prueba Z o la distribución normal. ¿Ya? Algunos ejercicios nos van a proporcionar directamente el valor de la varianza. En caso de que no me proporcionen los ejercicios el valor de la varianza, para ello es que yo les coloqué esta fórmula de aquí para que ustedes hagan los reemplazos necesarios y calculen el valor de la varianza y lo puedan colocar en las fórmulas que vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, ¿en qué y cómo se resumen en las pruebas de hipótesis de 5 pasos?
Para ello tenemos que seguir estos pasos, como lo dice en su nombre, prueba de hipótesis de 5 pasos. Primero debemos definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como les mencioné al inicio, para resolver este tipo de ejercicios vamos a tener dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Voy a hacerle un poquito más grande esto. Ya. La hipótesis nula es esta H sub 0. Se le representa de esta manera. Y la hipótesis alternativa se le representa de esta manera, H sub 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la hipótesis nula? Es la pregunta que yo me planteo en base al enunciado. Y como les mencionaba, la hipótesis alternativa sería todo lo contrario. Una vez más les recalco, una hipótesis puede ser mis estudiantes tienen una nota superior a 8.5, entonces esa sería mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa sería todo lo contrario. Entonces, mis estudiantes tienen una nota menor a 8.5. ¿Ya? ¿Vieron? Es lo contrario. La hipótesis nula siempre es lo contrario. La hipótesis alternativa siempre es lo contrario a la hipótesis nula. Entonces, eh, aquí tenemos también una serie de ejemplos. Otro, otro ejemplo. Entonces, siempre cuando nosotros definamos lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, lo vamos a hacer así, en fórmulas y en letras. Es necesario que ustedes lo hagan así en fórmulas y en letras porque así se les va a facilitar decidir al final cuando deban rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, por eso es que yo siempre les recomiendo, cuando realicen la prueba de hipótesis, siempre coloquen así en fórmulas y en letras. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Los ecuatorianos ganan un sueldo superior a $450. Entonces, esa vendría siendo mi hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa debería ser lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Los ecuatorianos ganan un sueldo que no supera los $450. Entonces, aquí estoy diciendo que o ganan $450 o más de $450 y aquí estoy diciendo que pueden ganar desde $450 o menos. Por eso le pongo aquí menor o igual. Estoy aquí incluyéndole este valor de $450. Aquí le estoy diciendo mayor, no estoy incluyendo el valor de $450. Es decir, aquí estaría diciendo si quizás pueden ganar 451, 460, 1800, 2500, etcétera, etcétera. Aquí sí estoy diciendo, los ecuatorianos pueden ganar 450, 400, $100, $50, $10, $5, $0 y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vieron, la hipótesis nula es la que yo la determino en base al enunciado y la alternativa es todo lo contrario. Ya. Adicionalmente, cuando estamos hablando de pruebas de hipótesis, van a existir dos tipos de pruebas, los que son pruebas de una cola y los que son pruebas de dos colas. Aquí está, pruebas de dos colas. Entonces, ¿cómo yo sé si es una prueba de una cola o de dos colas? Si me voy justo a este ejemplo de aquí, mire, para yo determinar si es una prueba de una cola o de dos colas, siempre me voy a fijar en la hipótesis alternativa que yo la planteé en fórmulas, ¿ya? Entonces, aquí me voy a enfocar en este signo de aquí, el desigual. Si es, si es un menor igual o mayor igual, o también puede ser únicamente, puede ser este otro caso también se puede dar. Ya, denme un minuto. Menor, mayor. ¿Ya? Entonces, cuando es menor igual o puede ser únicamente menor, siempre va a ser una prueba de una cola a la izquierda. Entonces, una vez más le repito, cuando ustedes van a ver si es una prueba de una cola o de dos colas, siempre se fijan en la hipótesis alternativa. Si es menor o menor igual o menor, siempre va a ser una prueba a la izquierda. Si es mayor, mayor igual o mayor, va a ser una prueba de una cola a la derecha. ¿Ya? ¿Y cuándo sería una prueba de dos colas? Entonces, si me voy acá abajo, aquí les tengo el ejemplo. Prueba de dos colas cuando
Eh, 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 eh. Bueno, hagámosle esto de acá. Mejor esto de acá. Copiémosle y coloquemos aquí. Ya. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es una prueba de dos colas? También me voy a fijar en lo que viene siendo la hipótesis alternativa. Aquí miren, en el caso anterior, aquí era o menor igual. Y aquí era mayor o mayor o igual. Entonces, para que sea una prueba de dos colas, si es que en la hipótesis alternativa tienen este signo significa diferente. Si es diferente o si es igual, en la hipótesis alternativa va a ser siempre una prueba de dos colas. ¿Ya? Entonces, un ejemplo puede ser, los ecuatorianos invierten $200 en publicidad. Entonces, ahí estoy diciendo que new va a ser igual a $200. Y si estoy diciendo que el promedio va a ser $200, ¿qué sería lo contrario? Los ecuatorianos no suelen invertir $200 en publicidad, entonces ahí estoy diciendo que pueden invertir más o pueden invertir menos, pero estoy diciendo que es diferente, va a ser diferente, el valor aquí va a ser diferente a 200 y aquí va a ser igual a 200, ¿ya? Entonces, vieron, en esos casos sería una prueba de dos colas. ¿Ya? Entonces, ese es el primer caso, poder primero identificar lo que viene siendo la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y después ver si es una prueba de una cola a la izquierda o una cola a la derecha, o directamente si es una prueba de dos colas, como en este caso de acá. ¿Ya? ¿Cuál es el paso número dos? El paso número dos es definir el nivel de significancia, es decir, con el alfa que vamos a trabajar. Y esto viene ligado del paso número uno. Tenemos que ver si vamos a trabajar, si es una prueba de una cola o si es una prueba de dos colas. Ya saben, si es de una cola, la hipótesis alternativa debería ser mayor, mayor igual o menor, menor igual. Ya, en ese caso, el alfa o el nivel de significancia que me proporcione el enunciado lo voy a trabajar tal y como me viene. Es decir, dice, determine este ejercicio y use un nivel de significancia del 5%. Entonces, cuando me dicen use un nivel de significancia del 5%, recuerden que aquí siempre vamos a trabajar con valores decimales. Ese 5% le divido para 100 y ahí sale este 0,05. Si es una prueba de una cola, el alfa le voy a trabajar tal y como me venga el nivel de significancia en el enunciado. Ahora, cuando es una prueba de dos colas, el alfa que me den en el enunciado le voy a dividir para 2. Si recuerdan, en la clase anterior teníamos lo de los intervalos y que les había explicado que por qué era que usábamos alfa medios. Aquí también, cuando es una prueba de dos colas, es decir, vamos a tener dos cortes, dos puntos de cortes. Entonces, por eso aquí ocupamos alfa medios. Aquí, en la prueba de una cola, vamos a tener solamente un corte, por eso ocupamos el alfa tal y como nos viene. Cuando es prueba de dos colas, recuerden, alfa medios, es decir, a este valor lo dividen para dos y trabajamos con eso. ¿Ya? Ahora, el tercer paso es seleccionar el estadístico de prueba. Ya. El estadístico de prueba, que en este caso vamos a utilizar el estadístico Z. El estadístico Z, para determinar este valor, vamos a necesitar el promedio de la muestra, el promedio de la población, la varianza, que ya les dejé la fórmula arriba en caso de que no les ponga el ejercicio directamente, y n, que viene siendo el tamaño de la muestra. Ahora sí, el estadístico Z siempre le vamos a ocupar cuando nosotros tengamos constancia de que estamos hablando de datos poblacionales. Es decir, aquí nos están diciendo que tenemos una población de, digamos, en el curso, sigamos trabajando con el curso de estadística. Entonces, mi población es de 100 estudiantes, ¿ya? Entonces, esa viene, y entonces yo estoy conociendo ahí mi población, entonces yo ahí debería utilizar el estadístico de Z, pero a un ejercicio
donde no debería utilizar el estadístico de Z sería, yo tengo alrededor de entre 50 a 60 estudiantes, ¿ya? Entonces, ahí yo estoy asumiendo que tengo un valor. El enunciado no me está afirmando que yo tengo, digamos, 60 estudiantes, sino me está diciendo, yo creo, yo me parece que. Entonces, como no estoy totalmente claro con mi población total, entonces yo ahí debería utilizar el estadístico de prueba T-Student, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Ahora nos vamos a enfocar únicamente en el estadístico Z, que es cuando yo conozco la población. Entonces, por eso los libros incluso pueden encontrar que se usa el estadístico Z cuando se conoce el parámetro poblacional. Es decir, cuando yo conozco la población con la que voy a trabajar, el valor exacto. Cuando yo no conozco el valor exacto, por ejemplo, solo me dan el tamaño de una muestra y me dicen que la población es aproximadamente de 80 alumnos. Entonces, ese aproximadamente no es un dato 100% real. Entonces, cuando no es un dato 100% real, yo debo utilizar el estadístico t-de-student, que asimismo va a tener otra ecuación diferente. Para el estadístico Z va a ser esta ecuación. ¿Ya? Entonces, bueno, el paso número 3 es seleccionar el estadístico de prueba con el que vamos a trabajar. Puede ser el Z, T-Student, Fisher, Chi cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ya, escogemos el estadístico Z. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso viene esta parte de aquí, que es formular la regla de decisión. Para ello, vamos a utilizar las tablas para determinar el valor crítico. Recuerdan que en la clase anterior, nosotros en base al alfa que estábamos trabajando, denme un momentito, aquí a ver, exacto, ya. Entonces el alfa, recuerden que aquí este valor, este 0,05, ocupamos aquí las tablas correspondientes. ¿Qué es el p-valor? No, eso no. Este de acá. Ocupábamos las tablas correspondientes. Recuerden que esas las ubicábamos aquí aquí, aquí en f de z y obteníamos z. Entonces, lo mismo deberíamos hacer en estos ejercicios. Si en este caso estoy yo trabajando con, digamos, alfa de 0,05, entonces yo aquí en la tabla debería, en f de z, debería ubicar ese 0,05 y quedarme con el valor de z. ¿Ya? Tal y como lo hicimos en los ejercicios de la semana anterior. Asimismo, si estamos hablando de alfa medios, este 0,025 debería ubicarlo aquí en el f de z y quedarme con el valor de z correspondiente. ¿Ya? Entonces, así por ejemplo, ese valor 0,025 vamos a buscarle aquí de una vez para ser un poco más exactos. Está aquí, 0,025. Entonces mi valor Z, es decir, para este caso, para este enunciado, mi valor Z, aquí el valor crítico sería, Menos 1,96. exacto, menos 1,96. ¿Ya? Pero, como les había recomendado, ustedes únicamente quédense con 1,96. No vean si es que es un signo más, un signo menos. Aquí, cuando es una prueba de una cola, ustedes le van a colocar el signo. Entonces, si es una prueba de una cola a la izquierda, es decir, el corte va a estar acá en la parte izquierda, entonces yo le debería colocar un signo menos. Si fuera una prueba de hipótesis de una cola a la derecha, eso quiere decir que el corte va a estar a la derecha, por ende va a ser un signo positivo. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, ustedes la tabla únicamente van a obtener este valor decimal. El signo más y el signo menos le colocan ustedes dependiendo si es que es una cola a la izquierda o es una cola a la derecha. ¿Ya? Entonces así sería. Ahora, el valor calculado. ¿Cómo obtengo el valor calculado? Lo obtengo de esta fórmula de aquí.
Entonces yo aquí hago los reemplazos correspondientes y me va a dar un valor que puede ser negativo, puede ser positivo. Este valor, a este sí no le tengo que cambiar el signo. Este si me viene negativo, uso negativo. Si me sale positivo, uso positivo, uso el positivo. ¿Ya? Entonces a ese valor de ahí se le va a conocer como valor calculado. Entonces, después tenemos que como dice aquí, graficar el valor crítico y el valor calculado, que nos quedaría algo así. Entonces, miren, mi valor crítico menos 1,64. Mi valor calculado con esa fórmula, ahí vamos a asumir que me dio menos 2,0. ¿Ya? Entonces, yo aquí estoy ubicando mi valor crítico. En este caso sería una prueba de una cola a la izquierda y mi valor calculado cayó aquí. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere graficar. Y por último, tenemos el cálculo del p-valor. Para ello, vamos a ocupar esta ecuación de aquí. Entonces, el p-valor va a ser igual a la probabilidad de que z sea mayor al valor calculado. Entonces, el valor calculado ya lo obtuvimos aquí. Entonces, únicamente deberíamos reemplazarlo acá y hacer un pequeño despeje para saber cuál es nuestro p-valor. ¿Ya? Con el ejemplo que vamos a ver más adelante, nos va a quedar más claro cómo calcular ese p-valor. Únicamente ahorita enfóquense en la parte teórica, que es lo que necesito que ustedes entiendan. ¿Ya? Y una vez que yo ya tengo el gráfico, el p-valor y todas esas cosas, entonces ya puedo definir una conclusión. Y la forma más fácil de concluir es hacerlo de esta manera. En base a los datos proporcionados por el enunciado, y yo voy a ver si y también me tengo que basar en el gráfico de aquí. Miren, aquí el valor calculado sale menos 2,0. Esta parte rayada de aquí, me olvidé de mencionarles qué es esta parte. Esta va a ser mi zona de rechazo. Cuando tenga yo el valor, una prueba de una cola a la izquierda, todo lo que esté a la izquierda del valor crítico va a ser mi zona de rechazo. Si tuviera una prueba de una cola a la derecha, sería más o menos así. Entonces, así, entonces este valor sería positivo. Todo lo que esté a la derecha de mi valor crítico sería mi zona de rechazo. ¿Ya? Eso sería cuando fuera una prueba de una cola a la derecha. Dejemos como estaba. Ya. Y si mi valor calculado cae en la zona de rechazo, lo que yo voy a hacer es rechazar h sub 0. ¿Qué significa rechazar h sub 0? Que yo directamente voy a tachar esta respuesta de aquí, mejor dicho, esta oración que yo la formulé como hipótesis nula y me voy a quedar como h sub 1 como posible respuesta. O como respuesta, podemos decirle, mejor dicho, ¿ya? Me quedo con h sub 1 como respuesta. ¿Qué pasa si este valor calculado no sería menos 2,0? Digamos, sería menos 1,1. 1,1 más o menos estaría por aquí. A ver, insertar. Estaría más o menos por aquí, mi valor de 1,1. ¿Ya? Entonces, si aquí está fuera de la zona rayada, es decir, fuera de mi zona de rechazo, entonces yo voy a hacer, en cambio, voy a hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que yo voy a tachar h sub 1 y quedarme con h sub 0 como respuesta. ¿Ya? Y eso me va a servir para cuando ya haga la conclusión. Para este caso sería, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se calcula que el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. ¿Ya? Así yo concluiría este ejercicio si yo tachara H sub 1. Ya, vamos a dejarle tal y como estaba. En este caso, el ejercicio debería ser así. Cayó en la zona de rechazo. Yo voy a tachar H sub 0 y me quedo con H sub 1. Y mi conclusión sería, en base en base a los datos proporcionados por el enunciado, el promedio teórico es menor a 225 mililitros. ¿Ya? Y por último tendríamos el cálculo del p-valor, ¿ya? Pero antes de hacerlo eso, entonces ya definimos los pasos a seguir para cuando tenemos una prueba de hipótesis de 5 pasos. Entonces, ahora sí vamos a desarrollar este ejercicio de aquí para que quede todo de una manera más clara. Entonces tenemos el ejercicio
Siguiente. Teóricamente, una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 mililitros por unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 220 mililitros, con una desviación estándar de 15 mililitros. Determinar si el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros con un nivel de significancia del 5%. Ya. Entonces, mire, esta parte de acá, lo que me pide, lo que me está pidiendo el enunciado, de ahí yo es donde yo saco la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que vea si el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. Entonces, aquí le voy a colocar como hipótesis nula, el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. ¿Ya? Como hipótesis alternativa, tenemos todo lo contrario, más aquí debería ser así. ¿Ya? Tenemos todo lo contrario. Si aquí estoy diciendo que es igual, aquí deberías decir que es diferente. Pero, ¿por qué no le estoy colocando yo de esta manera? Aquí está el igual. ¿Por qué yo no lo estoy colocando de esta manera? Es por una cuestión aquí del propio ejercicio que tiene, digamos, una como trampa, podemos decir. Entonces, ya les voy a explicar por qué aquí le estoy colocando menor y no diferente, porque ya les había explicado. Si aquí es igual, lo contrario sería decir que aquí es distinto. ¿Ya? Aquí estoy colocando menor por esta cuestión de aquí, que dice, teóricamente una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 mililitros por unidad. Entonces, este quiere decir que cada botella va a tener 225 mililitros. No puede tener más de 225 mililitros. Porque, ¿qué pasa si ustedes en una botella de 225 mililitros, qué pasaría si ustedes vierten 250 mililitros de contenido? Entonces, ese contenido restante se va a regar. Y a la final, cuando yo pese, mi botella va a pesar los mismos 225 mililitros porque los 25 adicionales que yo le agregué se riegan. Entonces, por esa razón es que para este ejercicio de aquí no puedo poner diferente, sino o mis botellas van a pesar 225 mililitros o pueden pesar menos de 225 mililitros. Nunca pueden pesar más porque ya les dije, si yo vierto 250, esos 25 restantes se regarían y a la final, si yo peso una vez más de esa botella, va a pesar 225 mililitros. ¿Ya? Entonces, esto es una pequeña observación que hay que tomar en cuenta en estos ejercicios. Pero en los ejercicios del libro, por lo general, no suelen poner este tipo de trabas. Yo les he colocado este ejemplo más que nada para que ustedes estén atentos un poco más en los enunciados. ¿Ya? Eso. Entonces sigamos aquí. Dice determinar si el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros con un nivel de significancia del 5%. ¿Ya? Entonces, paso número 1, definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, tanto en fórmulas mejor dicho, tanto en fórmulas como en letras. Entonces, yo como hipótesis nula estoy diciendo que el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. Como hipótesis alternativa sería lo contrario, que el promedio teórico es menor a 225 mililitros. Ya les expliqué por el enunciado. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenía que ver yo aquí en estas fórmulas? Primero me enfoco en la hipótesis alternativa. Tiene un signo menor que se hacía cuando era menor, menor igual, mayor, mayor igual. Entonces ahí directamente me está diciendo que este ejercicio va a ser con una prueba de una cola. ¿Cómo sé si es de izquierda o derecha? Por esta flechita. Miren, esta flechita está apuntando a la izquierda, entonces es una prueba a la izquierda. Si estuviera así, apuntando a la derecha, entonces fuera una prueba de una cola a la derecha. Y si fuera este el caso, sería una prueba de dos colas. Ya, ese sería el caso de una prueba de dos colas. Ya. Entonces ya vimos que es una prueba de una cola a la izquierda. ¿Cuál era el paso número 2? Definir el alfa con el que vamos a trabajar, el nivel de significancia.
Entonces, para este ejercicio ya me están diciendo que trabaje con un alfa del 5%. Ese 5% le divido para 100 y me sale 0,05. Siempre con valores decimales, como les había dicho, vamos a trabajar con valores decimales. No podemos trabajar directamente con porcentajes. Ya. Como es una cola, como es una prueba de una cola, no me interesa si es izquierda o derecha, el alfa, tal y como nos viene en el enunciado. Si fuera una prueba de dos colas, este 0,05 debería dividirlo para 2. ¿Ya? Ahora, paso número 3, seleccionar el estadístico con el que vamos a trabajar, es decir, y de una vez calcular el valor calculado que lo que viene siendo es reemplazar estos datos de aquí para obtener un valor numérico correspondiente a Z. ¿Ya? Entonces ya tenemos el promedio poblacional, la desviación estándar, toda esta información nos está dando aquí. Aquí está, miren, la desviación estándar, la muestra, el promedio poblacional, el promedio de la muestra y ya, eso, tenemos toda la información de promedio de la muestra, promedio poblacional, desviación estándar y tamaño de la muestra. Reemplazamos todos los datos aquí y tenemos que z vale menos 2,0. Este valor, como les había dicho, en el valor calculado, si me da negativo, trabajo con negativo. Si me da positivo, trabajo con positivos. Ahora, vamos a Profe, calcular. una pregunta, Sí, dígame. disculpe que le interrumpa. Ujú. Si digamos que la prueba es a dos colas, el alfa sería dividido, este ejemplo sería dividido 0,05 dividido para 2. Exacto. Si fuera de dos colas, debería yo hacer ese paso adicional. Ah, ya, profe, gracias. Ujú. Ya, entonces continuemos. Ahora tenemos que, como el paso número 4 decía, calcular el valor crítico y hacer el gráfico correspondiente. ¿Ya? Entonces el valor crítico, ¿cómo lo obtenía? Con el alfa que estoy yo trabajando, en este caso 0,05. Ese valor lo voy a buscar y es más, el valor crítico va a quedar de esta manera. El signo me voy a olvidar. Ya. 0,05 le debo ubicar aquí. 0,05. Ya, menos 1,64. Ya saben, si es que se encuentra en medio de dos valores, ya. Si es que se encuentra en medio de dos valores, ya saben que ustedes o bien pueden optar por tomar este o suman estos dos valores y lo dividen para dos. Ya. Por esta ocasión yo voy a tomar este directamente, menos 1,64. Y ese valor. Sí, ustedes o bien podrán hacerlo así o, o trabajar de esta manera. ¿Ya? Si ustedes van a trabajar con dos decimales, así. Si van a trabajar con tres o más, así. Ya, listo. Entonces, el signo menos no me interesa. Únicamente aquí les dije que ustedes debían tomar el valor decimal. En este caso es 1,64. Entonces el signo no me interesa. Ya. Para el valor calculado, una vez más les recalco, el valor calculado, a ese sí no le cambio el signo. Si me da negativo, trabajo con negativo. Si me da positivo, trabajo con positivo. El valor crítico, es decir, el valor que yo obtengo de esa tabla, ese sí no le incluyo el signo. El signo le voy a incluir dependiendo si es que es una prueba a la izquierda, le incluyo un signo negativo. Si es una prueba a la derecha, le incluiría un signo positivo. Entonces, como es a la izquierda, yo aquí le voy a colocar el signo menos. Si fuera a la derecha, yo le debería colocar el signo más. ¿Ya? Y bueno, ustedes con eso se van a dar, una vez que hagan la gráfica, incluso se dan cuenta, como decía, que es una prueba a la izquierda. Entonces, miren, aquí estoy ubicándole en la parte izquierda. Recuerden que en la mitad siempre va a estar el cero. Aquí va a ser desde cero hasta menos infinito y desde cero hasta más infinito en la parte de acá, de la derecha. ¿Ya? Como es una prueba de una cola a la izquierda,
Entonces, por ende, este valor de ley tiene que ser negativo para yo poderlo incluir aquí. ¿Ya? Y yo ya tenía el valor calculado, que en este caso me da menos 2.0. Y recuerde, una vez que yo colocaba el valor crítico, yo tachaba todo lo que estaba a la izquierda del valor crítico va a ser mi zona de rechazo. Después de hacer eso, ahí recién coloco el valor calculado. En este caso, menos 2.0 que se encuentra dentro de esta zona de rechazo. Como se encuentra dentro de esta zona de rechazo, ¿qué se debe hacer? Rechazar h sub 0 o lo que es lo mismo, tachar h sub 0 y quedarme con h sub 1 como respuesta. Una vez más le recalco aquí. Insertar. Si mi valor, digamos, no fuera, si aquí no me hubiera dado 2, digamos, me hubiera dado 1.10. Entonces, ese 1.10 va a estar en la zona de acá, porque miren, entre más negativo está más a la izquierda, cuando estamos hablando en el plano cartesiano. Entonces, más o menos aquí estaría mi menos 1.1. Entonces, si caería acá, yo debería hacer lo contrario. Tachar h sub 1 y quedarme con h sub 0 como respuesta. ¿Ya? Pero este no es el caso. Aquí el caso es que cayó en la zona de rechazo. Entonces le dejamos tal y como estaba antes. Ya, eso y eso. ¿Ya? Y me voy a saltar esta partecita de acá únicamente para llegar a la conclusión. Ya después les explico cómo es eso del p-valor y para qué sirve. A ver, espérenme. Exacto. No, exacto, eso quería. ¿Ya? Entonces, como paso número 5 es dar una conclusión. Y siempre les decía, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que el y aquí, esta parte que está en negrillas es lo que ustedes deberían colocar dependiendo de las hipótesis que hayan planteado. Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo que el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros o que el promedio teórico es menor a 225 mililitros. Como yo taché H sub 0, me debería quedar con H sub 1. H sub 1 dice que el promedio teórico es menor a 225 mililitros, es lo que estoy colocando aquí. El promedio teórico es menor a 225 mililitros. ¿Ya? Bien. Por eso es importante que ustedes las hipótesis nulas siempre las definan tanto en fórmulas como en letras. Ahora sí, vamos con esta partecita de aquí del p-valor. Más aquí, creo que de gánale. Mejor así. Ya. Para calcular el p-valor siempre ocupamos esta fórmula de aquí. El p-valor va a ser igual a la probabilidad de que z sea mayor al valor calculado. Entonces, si eso le llevamos acá las fórmulas, tenemos que p-valor es igual a, bueno, esto es lo que les había definido. ¿Cuánto tenía yo en el valor calculado? Tenía menos 2, es decir, el valor que me salió de aquí de esta ecuación. Este es el valor calculado. Este menos 2 de aquí le estoy colocando en la parte de acá. Ya. Para este procedimiento lo puedo hacer de esta manera. No digo que esta sea la manera definitiva, pero sí es una de las más sencillas. Ya. Entonces, yo a este me voy a olvidar si es que aquí es menos 3, menos 4, menos 5, menos 1.1, menos 1.2, lo que me dé aquí. Siempre me voy a olvidar del signo y únicamente voy a colocar la parte entera. ¿Ya? Y aquí, ¿qué estoy diciendo? La probabilidad de z sea mayor a 2. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es quitar este signo de aquí. Si hubiera sido más 2, ya no tendría que hacer nada. Trabajo con el más 2 tal y como me viene. Únicamente cuando es negativo le quito el signo y voy a trabajar únicamente así con la parte positiva. ¿Ya?
Después, ¿qué estoy haciendo? Recuerden que cuando estamos hablando de probabilidades, la suma de todas las probabilidades siempre va a ser 1. Es decir, la probabilidad de que sea menor a de que sea 0, más la probabilidad de que sea 1, más la probabilidad de que sea 2, etcétera, etcétera. Al sumar todas esas probabilidades, siempre les va a dar 1. Por eso es que aquí estoy utilizando una de las propiedades de las probabilidades y estoy como invirtiéndole, podemos decir. Entonces digo, 1 menor que la probabilidad. Miren, aquí estoy invirtiendo este signo. Ya, ahí está. 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2. ¿Ya? Ahora, esta probabilidad yo la voy a calcular de nuevo con las tablas. Ahora sí, veo que este valor es positivo. Me voy de nuevo aquí a las tablas. En esa parte de ahí sí voy a ubicar, ahora voy a ubicar z y voy a obtener f de z. Este valor de aquí es z. Toda esta probabilidad de que z sea menor a 2 es el valor de z. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué estoy buscando? Cuando z sea 2. Entonces yo aquí ahora sí me voy a fijar en el signo, que no sea negativo, porque ahí ya estoy hablando con signo positivo, entonces me voy al recuadro de acá abajo, que aquí trabaja solo con valores positivos. El z le ubico el valor de 2, en este caso aquí está. Entonces, ahora voy a hacer lo contrario, de z me voy a desplazar a f de z, entonces es decir, al valor que está a la derecha. Entonces tenemos 2 y aquí está 0,977. Ese valor es el que yo estoy reemplazando aquí. En vez de todo esto, estoy poniendo aquí 0,977. Hago los cálculos correspondientes y me sale que el p-valor es 0,023. Entonces aquí tenemos p-valor igual a 0,023. ¿Ya? Con eso yo ya estoy calculando el p-valor. ¿Y para qué sirve el p-valor ahora sí? Es un método, es como para comprobar si yo hice lo correcto al rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Mejor dicho, este es un proceso matemático que me permite rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa sin yo ver el gráfico, sin necesidad del gráfico. ¿Cómo hago la comprobación? Primero, aquí en alfa voy a ver el valor alfa con el que yo estaba trabajando. Recuerden que si fuera una prueba de 2 colas, aquí debería ser 0,025. No van a trabajar directamente con el alfa de 0,05. Aquí, como es una prueba de una cola, sí tienen que trabajar con 0,05. ¿Ya? El p-valor, ¿cuánto me salió? 0,023. Entonces, va a haber dos casos. Donde el p-valor sea menor al alfa, debo rechazar la hipótesis nula. O donde el p-valor sea mayor al alfa, debo rechazar la hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces va a dar o bien este caso o bien este caso de acá. Entonces, ¿cómo lo debo hacer? Entonces, siempre en p-valor, ¿cuánto yo tenía en p-valor? Aquí veo 0,023, entonces coloco aquí 0,023. ¿Cuál era el alfa? Alfa era 0,05, entonces aquí coloco 0,05. Ya. Y ahora, aquí este signo, este diferente o menor igual, es el que yo le voy a colocar. ¿Cómo le coloco? Ya analizando. 0,023 es mayor o menor a 0,05. Entonces, déjenme ver, ¿por qué? Ah, no, estoy haciéndolo aquí mal. ¿Ya? Exacto. Entonces, en este caso, 0,023 es más pequeño que 0,05 o es menor a 0,05. Entonces, ¿en cuál de estos dos casos me encuentro? ¿En el caso A o en el caso B? Como podemos ver, el p-valor es menor al alfa. Estoy en el caso A. Entonces, en el caso A dice que yo debía rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es lo que yo hice? Rechazar la hipótesis nula. Recuerden que es tachar esta respuesta y quedarme con esta otra respuesta. ¿Ya? Esa es la utilidad del p-valor. Me sirve como un método de comprobación para ver si yo estoy haciendo las cosas de manera correcta.
Si no les van a pedir, es más, el p-valor casi nunca les van a pedir en un enunciado. Esta parte yo les he explicado por si a ustedes les interesa cerciorarse de que tomaron la decisión correcta al rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis alternativa. ¿Ya? Más para eso es que sirve este proceso de aquí de comprobación. ¿Ya? Y una vez que ya tienen toda la información, van al paso 5, que es formular la conclusión, que es en base a los datos proporcionados por el enunciado, el promedio teórico es menor a 225 mililitros, que esta parte es lo que yo tenía en mi hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, así resolverían ustedes este tipo de ejercicios. Yo les agradezco por su atención y nos veríamos en la siguiente